Hola, antes de empezar el siguiente vídeo, o sea, antes de empezar haciendo el ejemplo de TDD, pasar a escribir una aplicación, vamos a introducir el concepto de ATDD, que son eh, desarrollo dirigido por test de aceptación. ¿Vale? La diferencia entre capturar requisitos de la forma tradicional o capturarlos con ATDD, pues es muy sutil, pero básicamente es que la captura de requisitos tradicional suele ser un documento de Word, un documento PDF, en el que el cliente redacta cuáles son los requisitos de su aplicación, las especificaciones, ¿no? Con su lenguaje, con su vocabulario de negocio, y eso es lo que nos llega a nosotros para analizar, ¿no? Si queremos aplicar TDD, lo que nos interesa a nosotros en la captura de requisitos no es mucha literatura, sino lo que necesitamos son ejemplos concretos, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar en la captura de requisitos, en vez de hacerla de la forma tradicional, que se podría, y luego aplicar TDD, pues vamos a intentar usar la técnica de ATDD para facilitarnos la vida después, ¿vale? Esta técnica a veces se conoce también como Story Test Driven Development, porque los ejemplos no dejan de ser un poco historias, pequeñas historias de lo que sucede en la aplicación, ¿no? A las características de ATDD, de los requisitos, pues es que son listados de ejemplos ejecutables, ¿vale? Y es muy importante en que son ejemplos y en que son ejecutables, ¿vale? No es mucha prosa, muchas líneas de texto, sino ejemplos uno detrás de otro en forma de lista y que se puedan ejecutar y chequear. Deben estar escritos por los dueños del producto, pues, aunque a veces pues, les vamos a ayudar nosotros, pero aunque los escribamos nosotros, tienen que estar validados concretamente por ellos, ¿vale? No podemos terminar la fase de ATDD sin que el cliente nos haya validado que esos ejemplos representan cómo funciona de su aplicación, ¿vale? Estos ejemplos se centran en el qué y no en el cómo. O sea, no vamos a contar cómo funciona la aplicación, sino qué es lo que hace, ¿vale? Los ejemplos tienen que ser muy concretos y muy certeros. Es decir, tienen que estar con todo detalle, sin ningún nivel de ambigüedad, concretos. Y aparte, esto nos lo dará la experiencia, pues que estén acertados en el sentido de que con pocos test tengamos completadas todas las funcionalidades y no nos pongamos a hacer millones de test en los que el 80% no aportan nada nuevo, ¿no? Con la experiencia pues iremos aprendiendo a qué ejemplos son los que tenemos que buscar para que nos aporten funcionalidad. Y luego, pues este listado de ejemplos permite comprobar muy rápido si el programa está cumpliendo los objetivos, ¿vale? Nos permite comprobarlos tanto a nosotros como al cliente, ¿vale? Porque esos ejemplos, aparte de estar escritos en papel o en un documento, pues son ejecutables, ¿vale? Se les puede dar un botón, se ejecutan esos ejemplos y el cliente puede ver pues el nivel de progreso que llevamos, o nosotros mismos ver el nivel de progreso que llevamos. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Supongamos que un cliente pues tiene una aplicación que es una tienda y quiere pues que nos dice esto, que antes de proceder al pago, pues al cliente le salga un resumen detallado de los productos que tiene en la cesta, ¿vale? Y en los que se debe aplicar el IVA o el recargo de equivalencia al total del precio en caso de que el cliente requiera sus facturas con IVA o con recargo de equivalencia. Y esto es lo que el cliente, de la forma tradicional que nos transmite los requisitos, pues es lo que nos da, ¿vale? A él le parece suficientemente explicativo y que no hay lugar a confusión. Y a nosotros, pues a lo mejor en un principio nos puede parecer lo mismo. Pero no es verdad, ¿vale? Necesitamos más detalle, ¿vale? Y
es difícil para nosotros si somos nuevos, tanto para el cliente, es saber qué más detalle necesitamos. Aquí viene el porcentaje del IVA, si el cliente tiene IVA se le pone, si no, no se le pone. ¿Qué más falta? ¿No? Pero bueno, hay una pregunta que suele funcionar mucho, que es decirle al cliente, cuando te entregue la aplicación, ¿qué vas a hacer para comprobar que esto está bien hecho? ¿Vale? Que te lo he programado bien. Entonces el cliente pues responde, pues es muy fácil. Entrar en la aplicación con un cliente que no tenga IVA ni recargo de equivalencia, añadiré productos a la cesta y en el resumen de la compra pues veré que no se ha aplicado ningún impuesto. Luego entraré con un cliente que sí que tiene IVA pero no tiene recargo de equivalencia, haré una compra y veré que se le está aplicando el 21% de IVA, pero que no se le aplica el recargo de equivalencia. Después entraré con un cliente con recargo de equivalencia, pero sin IVA, haré una compra y verá que lo que se está aplicando es el recargo de equivalencia, el 5,2, pero no se le aplica IVA. Y finalmente entraré con un cliente que tenga IVA y tenga recargo de equivalencia para ver que se aplican ambos. ¿Vale? Y así lo daré por válido. ¿Vale? Con eso ya hemos averiguado muchas cosas. Por ejemplo, que para validar esta funcionalidad hacen falta 4 pruebas. Que el cliente en principio va a hacer de forma manual, ¿vale? Pero son 4, ¿vale? Y ya nos estamos acercando a lo que necesitamos en TDD. 4 pruebas, necesitaremos 4 tests, y si esos tests los programamos bien, pues tendremos la funcionalidad completa. Con eso que nos ha contado el cliente, parece que ya está detalladísimo, sin posibilidad ya de equivocarse, de ambigüedades ni de nada. Pero todavía no es cierto. Por ejemplo, ¿qué se aplica antes? ¿El recargo de equivalencia sobre y luego el IVA? ¿O primero el IVA y sobre eso el recargo de equivalencia? En el detalle de la factura se aplica el precio sin impuestos, cantidad de impuestos y precio final, o la cantidad de impuestos se tiene que dividir en IVA y recargo de equivalencia. ¿Solo un concepto de impuestos o dos separados? ¿Vale? O sea, hay cosas que todavía no sabemos cómo tienen que ser, ¿vale? Como al cliente también le parece que lo has detallado ya mucho con esos ejemplos que nos ha dado, pues ya no podemos pedirle, oye, quiero que me lo expliques mejor, mejor cómo, ¿vale? Pues entonces vamos a poner nosotros los ejemplos, ¿vale? Vamos a tratar de hacer esos ejemplos concretos y certeros. Y vamos a darle esos ejemplos al cliente para ver si lo hemos entendido o no lo hemos entendido, ¿vale? Nos servirá para resolver las ambigüedades que queden y al cliente le servirá para tener la certeza de que lo hemos entendido y que le aportará la confianza de que lo que le vayamos a entregar será tal como desea. Entonces seguimos la entrevista con el cliente diciendo, vale, venga, para confirmar que lo he entendido. Entonces vamos a con un ejemplo. Si un cliente con IVA y con recargo de equivalencia elige un producto de 100 euros, en el detalle de la factura se le mostrará y escribimos lo que pensamos que el cliente quiere ver en esa factura. Precio antes de impuestos, 2 puntos, 100, simbolito de euro. IVA, 2 puntos, 21 euros. ¿Vale? Recargo de equivalencia era el 100 más 21, 121, el 5,2 de eso, pues sale 6,292. Y el total, pues la suma de los tres. Decimos al cliente, ¿esto es lo que quieres? ¿Así es como funciona? Entonces el cliente dirá, no, así no. ¿Vale? Y rectificará tu ejemplo. ¿Vale? Entonces dice, no se llama precio antes de impuestos. Así no son las... Te dirá, se llama base imponible. Pues es una cosa que nosotros no sabemos como programador. ¿Vale? Vale, se llama base imponible. Después, las cantidades tienen que ser siempre con 2 decimales. Ella es otra ambigüedad que hemos quitado. ¿Vale? El cliente quiere 2 decimales. No nos lo había dicho hasta ahora. ¿Vale? Luego, IVA y recargo de equivalencia se tienen que escribir con puntitos. Perfecto. Tienen que llevar entre paréntesis el tanto por ciento. Perfecto. El 5,2 se aplica a la base imponible, no a la base imponible base de IVA. Vale. Y luego la suma, pues se llama total. Bien. Ahora ya tenemos un ejemplo de verdad, ya sabemos de verdad qué es lo que quiere el cliente. ¿Vale? Este era uno de los ejemplos que iba a hacer. Él dijo que iba a hacer 4 ejemplos para probarlo. Pues este es uno. El de con IVA y con recargo de equivalencia. ¿Vale?
Si no hubiéramos llegado hasta aquí, hubiéramos entregado un producto que enseñaba esto. Y nos lo hubieran instalado, hubieran probado que no va bien y nos hubiera tocado rectificar y mucha pérdida de tiempo, ¿vale? Vamos, como eran 4 ejemplos, pues vamos con el siguiente. Este ejemplo es el que acabamos de validar, ¿vale? Pues vamos con el siguiente. Entonces, si un cliente tiene IVA y no tiene recargo de equivalencia, sería así, y le ponemos esto. Y aquí, metió la pata. Aquí estará corregido en las transparencias finales, por recargo de equivalencia un 0% y una cantidad de 0, ¿vale? Entonces, el cliente dice, no, si el recargo es 0, ¿vale? Yo lo que quiero es que no salga la línea del recargo, que salga así. Base imponible, IVA, el recargo no y el total. El total sería 121. Si corregiré los ejemplos para que los tengáis bien, ¿vale? Entonces ya hemos validado el segundo ejemplo, que no hubiéramos sabido construirlo ni siquiera a partir del primero, ¿vale? Luego vamos con el tercero, ¿vale? Aquí ya lo tengo corregido. Un cliente que en este caso no tenga IVA, pero sí tenga recargo de equivalencia. Pues pensamos, vale, si cuando no tiene recargo de equivalencia la línea no sale, entonces cuando no tiene IVA la línea no sale. Y aún así el cliente le digo, no, el IVA siempre tiene que salir porque la ley dice que hay que marcar si lleva IVA, si no lleva IVA, entonces tiene que ser así. Si lleva 0% de IVA, tiene que salir una línea, aunque sea con 0. ¿Vale? Es otra cosa que no nos hubiéramos podido imaginar si no llegamos a ejemplos concretos, ¿vale? Vale, ya tenemos 3 de los 4, entonces pasamos al cuarto y decimos, vale, entonces 1, 2, 3, el cuarto que queda, que es sin IVA y sin recargo de equivalencia, vale, ya sabemos que el recargo no sale si no está, pero el IVA sí, entonces aquí lo voy a tener que corregir otra vez, esto es un 100. ¿Sería así? Y entonces el cliente, sí, ese es sin IVA y sin recargo de equivalencia, es así, y nos da el visto bueno. Y aquí es cuando nos podemos parar, ¿vale? Ya tenemos la especificación con ejemplos concretos y certeros, ¿vale? Normalmente los clientes no están acostumbrados a dar las especificaciones con tanto detalle y con ejemplos, ¿no? Entonces las primeras veces hay que ayudarles. Pero conforme vea la utilidad de que hemos eliminado fallos antes de empezar, muchos fallos, tonterías de fallos, pero muchos fallos, pues se dará cuenta de lo importante que es especificar de esta manera los requisitos, ¿no? Y en los siguientes es muy posible que nos dé él mismo los ejemplos y no tengamos que proponernos nosotros y validarlos, ¿vale? Además nos proporciona, como he dicho antes, la confianza de que lo que vamos a entregar de verdad es lo que quiere, porque lo acabamos de validar con él, ¿vale? Antes de empezar ya lo hemos validado, cosa que no pasa en la forma tradicional en que lees los requisitos, el texto y dices, pues parece que está claro, pero si no has llegado hasta el detalle de los ejemplos, pues siempre vas a tener cosas que el cliente daba por hechas y no son así y que tú ni siquiera habías pensado, ¿vale? Pues nada, genial, ya tenemos los 4 test de aceptación, por eso se llama ATDD, Acceptance Test Driven Development, desarrollo guiado con test de aceptación, porque son test que sirven para la aceptación. Si pasamos estos test, el cliente nos acepta el código, ya no hay más que hacer, ¿vale? Respecto a la funcionalidad que era mostrar los impuestos en el resumen de la factura. Cada funcionalidad pues tendrá sus propios ejemplos. Y nada, pues el dueño del producto podrá revisar con herramientas que ahora veremos en el siguiente vídeo cuántos de estos ejemplos se están cumpliendo, y sabiendo los ejemplos que se están cumpliendo, pues sabe el progreso de desarrollo de la aplicación. Y nuestro trabajo gana una confianza respecto al cliente pues muy grande.